Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Andrea Salazar. Sea bienvenido y bienvenida a esta edición meridiana de 13 Costa Rica Noticias de este miércoles 20 de abril. Le recordamos que nos puede seguir mediante nuestras redes sociales que ya aparecen en pantalla y vamos de inmediato con los titulares. El Consejo de Gobierno conformó un equipo de situación ante los ataques cibernéticos que están enfrentando algunas entidades públicas. En la segunda entrega del reportaje La Era PAC, repasaremos los logros y tropiezos en los dos gobiernos del partido Acción Ciudadana. En el campo internacional, Ucrania recibió aviones cazas de combate para resistir a la invasión de Rusia, que lanzó una gran ofensiva en el este. Y en los deportes, un golpeado Saprissa recibirá esta noche a Herediano, que llega con 4 victorias al hilo y la oportunidad de entrar en zona de clasificación. Iniciamos con información en vivo y es que el Tribunal Supremo de Elecciones ya ha entregado las credenciales a los diputados electos y precisamente para eso tenemos en el Tribunal Supremo de Elecciones al periodista Roger Espinosa, que nos hace un breve detalle acerca de lo que está sucediendo. Adelante, Roger, ¿qué tal? Gracias, Andrea, un saludo para usted y para los televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Y así es como usted lo comentó, a partir de las 9 de la mañana, los 57 diputados electos recibieron por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones esas acreditaciones, más bien esas credenciales, que ya los oficializan como los diputados que estarán en la Asamblea Legislativa durante el periodo 2022-2026. En este momento están en una capacitación, podríamos decir, para este proceso que se avecina a partir del próximo 1 de mayo. Pero más adelante les estaremos ampliando con respecto a este tema de mucha importancia, Andrea. Gracias, Roger. Pronto volvemos con usted y también tenemos información con el periodista Andrés Ortiz, quien nos actualiza sobre la situación del hackeo que han estado viviendo instituciones públicas. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. Buenas tardes, Andrea, para Roger y para los televidentes. Así es, las últimas actualizaciones que se dan es sobre lo que se informó el día de ayer por parte del gobierno, que se pagó desde ayer las pensiones para 61.000 personas, más de 35.000 millones de colones, que estaban en duda por esos ataques que se han dado de manera cibernética al Ministerio de Hacienda. Pero lo último que se sabe es que el gobierno está convocando de última hora una conferencia para la 1 de la tarde donde darán detalles de lo que han sido las últimas horas en cuanto a la atención a estos ataques cibernéticos, que confirmados se hablan de ataques al Ministerio de Hacienda, al MISIT, y también se hablaba de ataques al Instituto Meteorológico Nacional. Veamos la siguiente información. Ante los ciberataques que se han presentado esta semana en algunas instituciones, el Consejo de Gobierno creó una sala de situación con la finalidad de dar atención y monitoreo al actual riesgo de ciberseguridad que afecta a algunas instituciones. Se han definido una serie de acciones clave. Por un lado, trabajando con los enlaces institucionales, por otro, trabajando con organismos y países amigos que puedan brindar colaboración al país, así como también reforzando las medidas de seguridad a nivel institucional. Hemos desarrollado un trabajo a lo largo de más de 2 años para fortalecer enlaces de ciberseguridad en todas las instituciones. Asimismo, la directora de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda informó que suspendieron temporalmente los sistemas que operan para garantizar la continuidad de los servicios y agregó que urge habilitar el sistema TICA en aduanas, ATV de tributación e Integra de pagos hasta completar la totalidad de sistemas institucionales. Mientras tanto, en un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda aseguran que a pesar de los ciberataques a los 61.000 pensionados, lograron depositarles su salario, cuyo monto aproximado es de 35.300 millones de colones. Trabaja con el apoyo técnico del sector privado y la cooperación de países amigos. A pesar de que por ahora la amenaza se ha dirigido únicamente al gobierno, las autoridades instan a las empresas privadas y a la sociedad a mantenerse atentos y reforzar las medidas de ciberseguridad.
Bien, tuvimos problemas con la información anterior, pero eso hacía referencia también a una entrevista que le realizamos el día de ayer a Yanina Dinarte, la ministra de la Presidencia, donde nos explicaba de esta comisión que se conformó especial para atender estos ataques cibernéticos, donde además señalan que se está trabajando para restablecer los servicios importantes del Ministerio de Hacienda, y eso es lo que se está realizando. Precisamente el gobierno convocó a una conferencia de prensa para la 1 de la tarde, donde estará presente la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, y el director de Gobernanza Digital del MISIT, Jorge Mora. Eso será a la 1 de la tarde en Casa Presidencial, y le están convocando para referirse a lo que ha sido precisamente la atención durante las últimas horas en cuanto a estos ataques cibernéticos. En otros temas, Andrea y amigos televidentes, hoy, por ejemplo, el OIJ informó de una nueva sección especializada en casos de delitos ambientales. Esto por cuanto se ha dado un aumento considerable en los delitos que se generan hacia el ambiente. Por ejemplo, el 129% de crecimiento entre el año 2020 y 2021 de delitos de este tipo. Esta comisión tendrá 18 personas que realizarán las investigaciones especiales sobre estos delitos. Veamos lo que dijo el jefe de esta sección, que comenzó a funcionar desde el 1 de abril. Sí, correcto. Estamos a nivel nacional realmente. Los delitos se están dando, según el análisis criminal nuestro, se están dando a nivel nacional. Nosotros, pues, como sección especializada, vamos a ver delitos de tráfico de vida silvestre, tenencia de vida silvestre, tala de árboles, invasión a áreas de protección. También vamos a ver delitos de bienestar animal, delitos arqueológicos. Todo este tipo de delitos somos los que vamos a ver nosotros en la nueva sección. Y es que, por ejemplo, en el año 2020 el OIJ recibió 61 denuncias por delitos ambientales, pero para el año 2021 fueron 157. Eso representa este aumento considerable en este tipo de delitos, donde ya desde antes la Fiscalía y el OIJ venían investigando. La Fiscalía tiene una fiscalía dedicada a estos hechos, el OIJ lo investigaba también ya con sus agentes, pero eso lo que hace es fortalecer las investigaciones y darle mayor prioridad con una sección especializada. Veamos lo que dijo tanto el director del OIJ como también el fiscal general interino. Veamos. Efectivamente, nosotros hemos detectado algunas actividades que son compatibles con grupos que planifican, que realizan actividad profesional, que tienen contactos internacionales, que realizan actividades sobre la base de estructuras jerárquicas y que ven en el medio ambiente una posibilidad de obtener dinero, particularmente en temas de minería, explotación de flora, particularmente árboles de maderas preciosas, y explotación también ilegítima de especies silvestres exóticas. Y eso pues lo hemos logrado establecer a partir de algunas investigaciones que hemos desarrollado en años anteriores, y precisamente eso es un segmento que queremos abordar de manera más decidida y más directa con esta sección que empezó a fungir a partir del 1 de abril de este año. Bueno, la Fiscalía desde hace 20 años nosotros tenemos políticas de persecución penal en delitos ambientales. Sin embargo, hacía falta la creación de una sección policial que de manera especializada y exclusiva viera estos delitos. Hoy, afortunadamente y gracias a Dios para el país, ya cuenta con una sección policial especializada que nos permite perseguir estos delitos tanto por la cantidad como por la misma complejidad que tienen los casos. Bien, y es que tal y como lo decía el director del OIJ, han detectado casos de crimen organizado en cuanto a delitos ambientales, principalmente con la extracción de maderas y también lo que ha sido todo el proceso de investigaciones en delitos ambientales, con la necesidad de llevarlos a Europa y al norte del continente. Eso es lo que nos decía el director del OIJ. Andrea, esta es la información que tenemos sobre estos dos casos, y que estaremos pendientes también con esta conferencia de prensa a la 1 de la tarde en cuanto
al tema de los ataques cibernéticos a varias instituciones del Estado. Andrea, regreso con usted al estudio. Buenas tardes. Bien, muchas gracias Andrés Ortiz, y volvemos nuevamente con el periodista Roger Espinosa, quien nos tiene más detalles acerca de esta entrega de credenciales que se realizó hoy en el Tribunal Supremo de Elecciones. Adelante, Roger. Gracias, Andrea. Nuevamente un saludo para usted y para todos los televidentes de 13 Costa Rica Noticias. Como les decíamos anteriormente, a eso de las 9 de la mañana dio inicio la ceremonia donde los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones hicieron la entrega de las credenciales a los 30 diputados electos y a las 27 diputadas electas que a partir del próximo 1 de mayo ocuparán su curul en la Asamblea Legislativa. Esto obviamente es un proceso protocolario que se realiza normalmente cada 4 años para que los diputados ya tengan esa credencial que los oficializa como legisladores de la República. Importante comentar que ellos luego de este acto protocolario tuvieron una charla por parte de un experto español y en este momento se encuentran en una capacitación que están brindando las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones con respecto a todas esas funciones que deberán llevar a cabo a partir de este mes de mayo. Nosotros pudimos conversar con algunos de los legisladores y en el caso de Fabricio Alvarado, él nos comentó que ellos han venido trabajando desde el inicio de la campaña política. Eran 28 personas que estaban aspirando a una diputación por Nueva República, sin embargo, no todos llegaron, pero los que sí tienen un espacio en la Asamblea Legislativa han venido trabajando en esa sinergia, en ese grupo que deberán de ser para trabajar como oposición, pero una posición proactiva, nos decía Fabricio Alvarado. Veamos lo que nos dijo el legislador de Nueva República. Nueva República tiene su primera representación oficial en una asamblea legislativa, lo cual evidentemente nos complace, nos alegra. Además tenemos una fracción legislativa con gente muy profesional y de muy distintos lugares que ha demostrado precisamente en sus comunidades tener un liderazgo y una carga importante por sus comunidades. Creo que el país puede esperar de nosotros mucho trabajo, aún a favor de las provincias en las que no logramos representación, Guanacaste, Heredia, Cartago específicamente. Hemos hecho una planificación y seguimos haciéndola para que los 7 diputados podamos cubrir el territorio nacional y llevar a la Asamblea Legislativa proyectos que atiendan las necesidades más importantes, especialmente de la población que ha sido más abandonada, más vulnerable, que no ha recibido respuestas de los gobiernos en los últimos años. Pueden esperar una fracción madura. En mi caso particular, un diputado mucho más maduro que el que entró hace 8 años, pero además una fracción con madurez para dialogar, con madurez para lograr consensos, con madurez para impulsar proyectos y para defender los principios y valores que siempre hemos abanderado. También tuvimos la oportunidad de conversar con el diputado Rodrigo Arias del Partido Liberación Nacional. Él decía que es importante dialogar, es importante realizar diferentes acciones dentro de la Asamblea Legislativa para que el país avance en temas de reactivación económica, en temas de empleo, porque él aseguraba que ni un solo partido más bien no puede llevar a Costa Rica por el buen camino, sino que hay que dialogar entre todas las fracciones legislativas, y también con el Poder Ejecutivo. Pero veamos lo que nos dijo el señor Rodrigo Arias. Mire, nosotros yo voy con un buen ánimo constructivo de ser un generador de diálogos. Yo he estado repitiendo que ningún partido político tiene la posibilidad de sacar a este país adelante y que se requiere buscar consensos. Así que mi principal meta va a ser tratar de ayudar a generar esos consensos, a construirlos para lograr enfrentar los problemas que tiene el país, muy serios, sobre todo en generación de empleo, que es lo más importante. Así es que ahí vamos. Yo creo que la agenda es básicamente reactivar la economía, generar empleo, reducir la pobreza, mejorar la educación. Esos son los grandes temas por los que gira la problemática del país. Muy bien, y por su parte Francisco Nicolás, también legislador, asegura que
la fracción que él representa viene a trabajar de manera bastante fuerte, bastante ardua, presentando proyectos que son de importancia para la fracción liberacionista, así como para todo el partido. Ellos aseguran que mantendrán esa línea que venían pues teniendo desde la campaña política, donde se hablaba de algunos proyectos que son de vital importancia para esa reactivación que necesita el país en estos momentos tan difíciles. Veamos lo que dijo el legislador Nicolás. Nosotros como la fracción parlamentaria mayor vamos a proponer siempre proyectos en torno al plan de gobierno que propusimos en campaña para honrar el apoyo de los electores que nos dieron a nosotros. Ese va a ser nuestro eje principal. Por supuesto que de camino hay que conciliar muchas aristas, muchos proyectos, pero eso va a ser el eje principal, promover proyectos que formaron parte de la propuesta del programa de gobierno de nosotros. Como decía don Rodrigo Arias hace un momento, ningún partido es el que va a sacar a Costa Rica de la situación que está. Se necesita un diálogo. ¿Cómo van ustedes preparados precisamente para dialogar con las diferentes fracciones en el plenario? Primero creo que hay que acrecentar en el Congreso un sentimiento de fraternidad costarricense. Tenemos que reencontrarnos como familia costarricense, superando diferencias que las tiene todo país, pero creo que la situación país, la situación mundial nos convoca a que el patriotismo de verdad prime en todas nuestras decisiones. Muy bien, y ya para ir finalizando, solamente comentar que también se hizo el anuncio del directorio provisional que estará a cargo de la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo. Dentro de eso se encuentran en la presidencia Rodrigo Arias Sánchez de Liberación Nacional, en la vicepresidencia María Marta Padilla Bonilla de Progreso Social Democrático. La primera secretaría estará a cargo de Pilar Cisneros Gallo de también el Progreso Social Democrático. La segunda secretaría estará a cargo de Alexander Barrantes Chacón del mismo partido, mientras que la primera prosecretaría estará a cargo de Dinora Cristina Barquero de Liberación Nacional, y la segunda prosecretaría estará a cargo de Francisco Nicolás Alvarado también de Liberación Nacional. Bien, y por lo pronto esta es la información que tenemos. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para 13 Costa Rica Noticias. Gracias, Roger, por la información. Y este martes el presidente electo se reunió con los legisladores Fabricio Alvarado y Eli Feinstein para ponerse de acuerdo en lo que será la nueva Asamblea Legislativa. Con este acuerdo buscan conocer los proyectos que son prioridad tanto para la oposición como para el oficialismo. Tras mantener un par de reuniones la tarde de este martes con líderes de la oposición, el presidente electo Rodrigo Chávez avanza en la generación de una agenda de trabajo común en el Congreso. Estamos analizando todos los proyectos que están en curso en este momento, al margen de quién sea, que pueden servir para la reactivación económica. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque ya hay mucho camino recorrido y nosotros queremos ganar tiempo. Estamos recibiendo un país en crisis y hay que ganar tiempo. Luego del encuentro de la tarde de este martes, Eli Feinstein del Partido Liberal Progresista y Fabricio Alvarado de Nueva República destacaron que existen varios temas de coincidencia. Hablamos sobre los temas de agenda que nos interesa promover, ¿verdad? La reactivación de la economía, simplificarle la vida a la gente, simplificar trámites, disminuir el gasto público, equilibrar las finanzas con una combinación más sana, ¿verdad? Que involucre entender que el problema se originó en el crecimiento del gasto, ¿verdad? Y bueno, creo que hay puntos de agenda en los que tenemos coincidencias. Feinstein asegura que Chávez les indicó que no tienen necesidad de lograr la presidencia del directorio, pero sí quieren que sea compartido. El mandatario electo le pidió al jefe de fracción liberal que proponga 3 proyectos de ley para presentarlos en las sesiones extraordinarias. Por otra parte, Alvarado comentó que la reactivación económica es una prioridad tanto para el nuevo gobierno como para la oposición y por eso trabajarán en la aplicación de proyectos que beneficien al país. Creo que hay coincidencias importantes en relación a que la reactivación económica, la búsqueda de proyectos donde logremos consenso para hacerlos avanzar rápido en la línea de generar empleo, de llevar zonas francas, por ejemplo, fuera del gran área metropolitana, son temas que deben ser la prioridad en la próxima Asamblea Legislativa. Y hay claridad, por lo menos de parte nuestra, de que no podemos obviar de que por primera vez en una Asamblea Legislativa los primeros 3 meses van a estar en manos del gobierno.
La intención de los encuentros es conocer los proyectos de interés que tiene cada fracción y con esto buscar puntos de encuentro para avanzar en una agenda de interés común. Y en la segunda entrega del reportaje La Era PAC repasaremos los logros y tropiezos en los dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana. Ya volvemos. Banco Popular siempre ha estado con nosotros. Gracias al banco logramos mejorar nuestra liquidez refundiendo deudas. Nos apoyó en el proceso para hacer arreglos en nuestra casa. Pude cancelar otras tarjetas de crédito más caras y ahora pago una cuota más baja. En aquella emergencia con el dentista, el banco me respaldó. O cuando compramos el pick-up para empezar nuestro negocio. El Banco Popular siempre ha estado ahí para apoyarnos. Hoy, más que nunca, cuente con nosotros. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Somos el INEC. Somos la fuente que dice: ¿cómo está el trabajo? ¿Cómo están las personas mayores, los niños y las niñas? Somos la fuente para saber cómo está usted. Ábranos la puerta y participe en el Censo 2022. Somos el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la fuente para saber cómo está usted. Ueva Camo es una mujer que trabaja en el Ministerio de Hacienda después de graduarse de la Universidad de Tokio. Un día ella tiene que hacerse cargo del hotel como nueva patrona. La vida cambia por completo para la muchacha, quien se propone salvar el pequeño hotel a como dé lugar. ¿Sabía usted que la jefa estaba endeudada tratando de mantener el Ryokan abierto? Aproximadamente 300 millones. ¿300 millones? Y la única opción que me liberaría de la deuda es la que me propone Wise Consulting. Kioto de mis amores y rencores. Decidí reestructurar el negocio del web allí. Regentar un Ryokan en Kioto no es algo que una novata pueda hacer. Disfrute de esta comedia romántica japonesa de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:22 hasta ahora repasamos el tipo de cambio del dólar para este miércoles 20 de abril. La compra está en 650 colones con 10 centavos, mientras que la venta está en 657 colones con 99 centavos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Durante estos 8 años, el PAC afrontó diversas situaciones históricas como 2 huracanes y una pandemia. Su manejo le generó reconocimiento de propios y extraños, pero la corrupción empañó toda buena acción y eso provocó que el partido recibiera un escasísimo apoyo en la contienda electoral que recién pasó. En la segunda entrega del reportaje La Era PAC, elaborado por la periodista Catherine Chávez, se abordará la posibilidad de un resurgimiento del partido tras esta derrota histórica. Veamos. Una vez que el PAC llegó al poder, el camino que tenía por delante no era para nada plano, todo lo contrario. Debía levantar a una Costa Rica sumida en una crisis económica y social. Si a eso se le agrega que durante los últimos años el país fue golpeado por 2 importantes desastres naturales y una pandemia, la tarea se pone aún más cuesta arriba. Pero entonces, más allá de la dificultad, ¿qué se hizo bien, qué se dejó de lado y qué provocó la desaparición del PAC en estas elecciones recientes?
Los analistas consultados coinciden en que el fuerte de las dos administraciones de Acción Ciudadana fue realzar los derechos humanos de minorías como la población gay. Pero yo diría que hay algunos elementos. Uno, que en términos de las reivindicaciones de derechos, los gobiernos del PAC atendieron las demandas por las diversidades. El elemento que podría uno señalar como más distintivo ha sido, y que podríamos también, a manera de hipótesis, decir que es fruto de la coyuntura, aunque no se puede ignorar que hay voluntad política de estas administraciones, especialmente de esta segunda, para impulsarlo, es el énfasis que se le ha dado a la agenda de derechos humanos y especialmente derechos humanos de ciertas minorías, de ciertos colectivos que por mucho tiempo reivindicaron la necesidad no solamente de visibilizar sus derechos, sino que efectivamente se implementaran. Entonces, digamos que ese tema podría ser uno de los elementos más distintivos, viéndolo en perspectiva las dos administraciones, aunque repito, con más énfasis en la segunda. Pero, en definitiva, uno de los mayores logros del gobierno de Carlos Alvarado fue conseguir la reforma fiscal, una reforma que distintos gobernantes habían intentado hacer desde muchos años atrás. Si bien la grave situación que aquejaba la economía del país fue importante para estas administraciones, también lo fue el asunto ambiental. Podríamos decir, a manera tal vez de reconocimiento, que en un giro que da la segunda administración con respecto a la primera, dándole mayor énfasis al tema del control fiscal, también asusado por una realidad económica y fiscal que se volvía insostenible, compromiso, pero ese es un compromiso país, que empero hay que reconocer en estas dos administraciones también tuvo particular acompañamiento de parte de las autoridades más altas de gobierno, que tiene que ver con el tema de ese compromiso con la mitigación, la adaptación al cambio climático, la búsqueda de la carbono neutralidad, la búsqueda de consolidar una migración de nuestra matriz energética a energías renovables, limpias, y además generando alternativas de fuentes energéticas. Otro punto a resaltar de estos 8 años fue el manejo ante hechos históricos como los dos desastres naturales más grandes de los últimos tiempos, los huracanes Otto y Ney, así como la pandemia por nuevo coronavirus que aún sigue azotando a Costa Rica. Ambas administraciones enfrentaron momentos duros. El señor Luis Guillermo Solís, particularmente con la llegada del huracán Tomás, creo que se llamaba el huracán, que afectó directamente una parte del territorio costarricense, como muchos años antes no había ocurrido. Ese manejo de esa crisis inclusive le valió en algún momento un reconocimiento de propios y extraños al señor Solís y a su equipo de gobierno. Y por supuesto, en el caso de la presente administración, pues el tema de la pandemia provocada por la COVID-19, de la cual no hemos ni siquiera todavía del todo salido. En el caso de la pandemia, ¿verdad?, que ha sido el evento sin duda más dramático que ha habido en la humanidad en lo que llamamos siglo XXI, y posiblemente en buena parte del siglo XX, en la mitad del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, a mí me parece que la sociedad costarricense y su gobierno lo han manejado muy bien. Por supuesto que hay detalles y hay cosas, pero digamos la valoración, ¿verdad?, a mi juicio es muy positiva, ¿no? Y si usted compara tasas de vacunación en América Latina por 100,000 habitantes o como se quiera ver, a mí me parece que salimos muy bien. Tanto para analistas como para personas que estuvieron inmersas en la política durante estos 8 años, lo más cuestionable para ambos gobiernos fue el tema
de la corrupción, sobre todo porque ese era precisamente su estandarte de lucha. Se tiene claro que es un fenómeno que costará erradicar de la arena política, pero cabe recordar que durante estos dos periodos se reventaron graves casos de corrupción como el ya bien conocido Cemento Chino. Esta cuestionable red se descubrió a mediados del 2017 cuando Luis Guillermo Solís estaba al mando. El asunto era tan grave que involucraba, entre otras figuras políticas, al ex magistrado de Sala Tercera, Celso Gamboa, así como al ex fiscal general, Jorge Chavarría. El primero fue destituido de su puesto, mientras que Chavarría reactivó su jubilación y se fue. Después se revelaron asuntos tan delicados como el caso UPAD, Cochinilla, Azteca y Diamante, donde se dejaban ver supuestas redes de tráfico de influencias que supuestamente les permitía obtener importantes beneficios económicos. Está cansada respecto al tema de corrupción y esto viene en aumento y es algo que nosotros como sociedad y sobre todo desde la institucionalidad no se ha abordado correctamente. Los medios de comunicación han tenido un papel muy importante porque ahora la gente habla de que hay más corrupción, pero en realidad yo creo que es que se sabe más, se conoce, se denuncia. Y antes se mantenía como en un subsuelo o se daba por un hecho que había ciertos grados de discrecionalidad que hoy no se permiten. Parece que, digamos que los casos que han surgido, digamos, son producto de la acumulación de años, ¿verdad? Es decir, era como secreto, digamos, como una especie de secreto de familia, ¿verdad? Que, digamos, para utilizar una imagen frecuente de que barríamos para adentro y dejamos la basura detrás de la puerta. Alguien la sacó y claro que eso salpica muchísimo y quien más lo recibe es quien está en gobierno, ¿verdad? Además de la corrupción, se considera que los dos presidentes se abocaron más en atender temas de derechos humanos sin prestarle la misma atención a disminuir la desigualdad, que hoy nos coloca como uno de los países más desiguales de América Latina. Es otro tema que a mí me parece que se pudo haber hecho mejor, la política exterior. Yo creo que en el gobierno de Luis Guillermo Solís perdimos la oportunidad de construir una agenda regional, una agenda centroamericana. En otros temas no salimos muy bien. Yo diría también hay una dificultad grande en constituir equipos de gobierno, ¿verdad? Creo que a los dos gobiernos les faltó balance generacional para hacer, digamos, por decirlo así, pesos y contrapesos. Sin embargo, una de las situaciones que más provocó el descontento social fue que el cambio que tanto se promulgó al final nunca llegó. Dicen los estudios que han dado seguimiento especialmente al alcance, a la naturaleza y al alcance de las políticas públicas, que al menos en la primera de las dos administraciones, la que se levanta sobre el discurso del cambio, y recordemos que don Guillermo Solís gana con el eslogan de que él representa un cambio hacia todo esto tradicional que había justificado 14 años antes el nacimiento del PAC. Dicen estos estudios, empero, que más allá de eso, en muchas líneas fueron políticas que se podrían hasta incluso catalogar de políticas de Estado, es decir, no sufrieron mayores variantes con respecto a lo que se venía haciendo en gobiernos liderados por partidos de otro signo político. Este cúmulo de decepciones y desilusiones desencadenaron que, tras las elecciones del 2022, el partido que fue el oficialista durante 8 años desapareciera completamente del escenario. Wilmer Ramos, su candidato presidencial, no recibió ni un 1% de los votos emitidos en esta contienda, desterrándolo de la posibilidad de competir en una segunda ronda. El hecho de que Ramos no quedara electo no resulta del todo extraño, debido a que en la historia de la Costa Rica moderna nunca antes un mismo partido había sido electo en 3 ocasiones consecutivas. Sin embargo, el descalabro no termina ahí. El PAC no obtuvo ni una sola curul en la Asamblea Legislativa, condenándolo así a no tener voz en estos próximos 4 años que empiezan el próximo 8 de mayo. ¿Qué pasó entonces? Es más que simplemente el hecho de que el partido ya llevara 2 gobiernos
sobre sus hombros. Una de las fuentes de las que se nutrió el Partido de Acción Ciudadana para construir sus gabinetes y sus equipos de gobierno fueron las universidades estatales y, bueno, algunas de las decisiones adoptadas al amparo, por ejemplo, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o de la reciente aprobada Ley de Empleo Público, directamente tocaban intereses de estos sectores, y esto fue minándole esos apoyos que había ido construyendo y que de alguna forma habían sido importantes en la consecución de los 2 triunfos electorales. Pero si vemos hacia adelante, ¿será posible el resurgimiento de un debilitado PAC? ¿Será el fin del PAC? No sé. Hay que darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Dependerá de cómo avanza el nuevo gobierno, qué partidos se van a consolidar. Yo no apostaría ni por un resurgimiento del PAC ni por el fin del PAC. Me parece que es muy temprano para concluir, hay que dar tiempo y evaluar en algunos años qué podría pasar. Me extrañaría que en un par de elecciones repunte el PAC, sinceramente, porque quedó alguna más ahí, hay algún semillero, ¿verdad? De personas que probablemente siguen dándole al PAC importancia o que consideran que ideológicamente sigue respondiendo a eso. Entonces, a mí particularmente no me extrañaría, no sé en cuánto tiempo, pero puede ser que sí surja porque es algo que se ha dado y en el país no sería la primera vez que se ve. En otros temas, 9 de cada 10 personas poseen tarjeta de débito en el país y solo un 46% tiene de crédito. Así lo dio a conocer un estudio realizado por la Oficina del Consumidor Financiero. Alrededor de 2.9 millones de personas en el país tienen alguna tarjeta de débito, de crédito o ambas. Así lo dio a conocer el estudio del uso de tarjetas realizado por la Oficina del Consumidor Financiero. Del total de los consultados, el 86% indicó que tenía al menos una tarjeta y el 36,7% ambos tipos de tarjetas. Por género, el 42,5% de los hombres poseen ambos tipos de tarjeta. En el caso de las mujeres, solo ocurre en el 30%. El estudio también dio a conocer que 9 de cada 10 personas tienen tarjeta de débito y un 46% tarjeta de crédito. Las personas que indicaron que sus ingresos no les alcanza para sus gastos básicos, los que cuentan con un nivel educativo de secundaria completa o secundaria incompleta y los que no tienen trabajo remunerado son los grupos poblacionales que solo tienen tarjeta de débito. Además, el 90% de las personas usa la tarjeta de débito porque afirman que así gastan menos y que prefieren pagar siempre de contado, mientras que el 48% que respondió que usa la tarjeta de crédito, la mayoría lo hace pensando en obtener los beneficios del sistema de puntos. El estudio nos permite decir que hay alrededor de 2.9 millones de costarricenses que tienen tarjeta de débito, de crédito o ambas tarjetas. Esta ya es una información relevante. Otro dato igualmente importante es que de esa cantidad de personas que tienen alguna de las tarjetas, lo que más domina es la tarjeta de débito. Es más frecuente encontrar alrededor de 9 de cada 10 personas tiene tarjeta de débito. No es tan frecuente la tarjeta de crédito. Y además, un dato interesante es que las personas con nivel educativo más alto, así como en el caso de los hombres o las personas con un poco mayor edad, arriba de los 45 años, suelen ser los que tienen ambas tarjetas.
Por otra parte, el uso del efectivo es más frecuente entre quienes menos les alcanza el dinero, en tanto que quienes afirman tener una mejor situación económica más usan la tarjeta de crédito. Además, el 53% de los encuestados utiliza banca por internet y el 62% de las personas indicó que utiliza el SIMPE. La idea es que podamos tener información mucho más dura que permita generar política pública con más sustento científico, no sobre la base de lo que creemos o lo que pensamos, sino de la realidad que las personas viven, y además ayudar a los intermediarios a desarrollar productos más adecuados a las necesidades de los consumidores. Sobre el uso de las tarjetas de crédito, el 61% de los consultados solo cuentan con una tarjeta, sobre todo el grupo de 18 a 24 años de edad, mientras quienes tienen trabajo remunerado reportaron tener 2 o más tarjetas de crédito. Sobre la frecuencia de uso, el 46% de la muestra la utiliza al menos una vez por semana y un 17% afirmó utilizarla todos los días. El estudio se realizó entre la última semana de febrero y la primera del mes de marzo a 1.406 personas de 18 años o más de todo el país. El estudio tiene un margen de error de 2,8%. No es un dinero adicional a los salarios y aguinaldos. Y en el campo internacional, Ucrania recibió aviones cazas de combate para resistir la invasión de Rusia, que lanzó una gran ofensiva en el este. Más información después de la pausa. En Combo, todo es más fácil. Pepe Combo es un paquete de productos financieros con beneficios exclusivos al adquirirlos juntos. Un crédito personal para unificar sus deudas. Una tarjeta de crédito con BP tasa cero y seguro de asistencia. BP Salario. Reciba su salario con nosotros y aproveche sus ventajas. Planes Naranja. Programe su ahorro para alcanzar sus metas. Fácil y rápido. Adquiera el suyo en un solo trámite. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. No te pierdas Aprendo en Casa y saca las mejores notas con la ayuda que te brindamos para las pruebas Faro de 5º y 6º grado de primaria. Los lunes, Español. Los martes, Ciencias. Y los miércoles, Matemáticas. A las 3 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Estamos orgullosos del país que hemos contribuido a construir a lo largo de 145 años. Un país que le apuesta a las energías limpias. Un país que con el apoyo del Banco de Costa Rica se lanza con decisión a realizar las más grandes obras. Que apuesta a la innovación tecnológica para acceder a servicios de calidad. Un país solidario que hemos sacado adelante tendiendo la mano a quien más lo necesita. Un país en el que los servicios bancarios llegan a todos los rincones y donde seguimos aportando soluciones para hacerle la vida más fácil a todas las personas. Ese es el país que llevamos en el pecho y al que seguiremos contribuyendo por muchos años más. Somos el Banco de Costa Rica, 145 años impulsando el futuro. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Volvemos con información internacional. Como lo veíamos antes de la pausa, Ucrania recibió aviones cazas de combate para resistir a la invasión de Rusia. Ucrania recibe cazas mientras sus tropas en Mariupol enfrentan sus últimos días. El ataque ruso en la región oriental del Donbass fue respondida por las potencias occidentales con nuevas sanciones y el envío de más armamento.
El Pentágono estadounidense afirmó que Ucrania recibió recientemente cazas de combate y componentes para mejorar su fuerza aérea. La recepción de estos aviones coincide con el inicio de una nueva fase de la invasión en el Donbass, una cuenca minera en el este, escenario desde 2014 de un conflicto entre el gobierno y rebeldes prorrusos. En esta zona, a orillas del mar de Azov, se ubica la asediada ciudad de Mariupol, objetivo estratégico de Rusia desde el inicio de la guerra, pero donde las tropas ucranianas siguen plantando una resistencia desesperada. Vivimos tal vez nuestros últimos días, sino horas, dijo el comandante Sergei Volina de la 36ª Brigada Marina, resguardado en el complejo industrial de Azovstal, en cuyos pasillos subterráneos se han hecho fuertes los defensores. El incremento de hostilidades ha complicado la evacuación de civiles hacia zonas más seguras y llevaron a las autoridades ucranianas a cancelar por tercer día los corredores humanitarios. Y en otros temas, otros 4 millones de habitantes de Shanghái en China han sido autorizados a salir de sus casas. Shanghái ha permitido este miércoles salir de sus casas a 4 millones de personas en un nuevo relajamiento de las duras restricciones por coronavirus que cerraron la ciudad más grande de China. Algunas fábricas han retomado su actividad mientras el FMI recorta las previsiones de crecimiento del país asiático. Con esta medida son ya casi 12 millones de los 25 millones de habitantes de Shanghái los autorizados a salir al exterior. Y un golpeado Saprissa recibirá esta noche al Herediano, que llega con 4 victorias al hilo y la oportunidad de entrar en la zona de clasificación. Más detalles tras la pausa en los deportes. Adquirir un celular de dudosa procedencia no es smart. Sutel ha desarrollado la plataforma de validación de celulares PVC, un sistema que detecta e impide la conexión de celulares irregulares a las redes móviles del país. Contar con un celular adquirido de manera lícita o sin alteraciones realizadas por terceros asegura el acceso a las redes móviles sin inconvenientes. Superintendencia de Telecomunicaciones. Infórmese en www.sutel.go.cr. Hay un lugar donde el tiempo se detuvo, donde los éxitos de la música en español nunca pasan de moda y donde los grandes intérpretes de los 70s, 80s y 90s nunca envejecen. Musicales del 13, tu programa con los clásicos de siempre, pero ahora con nueva imagen. Los sábados a las 9 de la noche, solo por 13, Costa Rica Televisión. Estamos orgullosos del país que hemos